Hoy vengo a hablarles de un tema que a mí realmente me apasiona, de un tema con el que he llorado, he sufrido, pero también he reído y he vivido mis mejores experiencias de vida. Les voy a hablar de 7 verdades que ni a ustedes ni a mí nos gusta que nos digan, pero que son una realidad y que en algún momento tendremos que enfrentar. Y mi primera verdad parte de una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido contacto con una persona con discapacidad? Estoy hablando de un contacto consciente y directo. No se vale que simplemente la hayan ayudado a pasar la calle un día, sino que hayan ido al cine con esa persona, que hayan tomado unas onces con esa persona, que hayan estudiado, que incluso estén trabajando. Levanten la mano, por favor, sin miedo, atrévanse. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos casi la mitad de un público que hoy nos acompaña, que han tenido contacto con una persona con discapacidad. Lo que quiere decir que muy seguramente ustedes pueden entender mejor las vidas de estas personas y las barreras a las que muchos se enfrentan. Para quienes no levantaron la mano, no se sientan mal. Yo también estuve ahí alguna vez. La discapacidad era un mundo desconocido para mí. No había tenido contacto nunca con ninguna persona con discapacidad y realmente nunca me imaginé que la vida me llevaría a trabajar en estos temas, en los temas de inclusión para personas con discapacidad. Y esta primera verdad, ese no contacto que muchos de ustedes tienen o no tienen, se debe a una segunda verdad, el desconocimiento. ¿A cuántos de nosotros en los colegios o en las universidades nos hablan sobre inclusión, sobre garantía de derechos de los más vulnerables? A muy pocos, ¿verdad? Ni leyes, ni cifras, ni convenciones, ni algo tan básico como el lenguaje para referirnos a estas personas. No son discapacitados, son personas con discapacidad física, sensorial, cognitiva, múltiple, personas ciegas, personas sordas, con sordoceguera. ¿Cuántos de ustedes miran a los ojos a una persona ciega cuando le hablan? O a las personas sordas. Muchas veces les hablamos y bien fuertecito para que nos pueda escuchar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no les hacemos señas que ni nosotros mismos entendemos? Y este desconocimiento muchas veces se da porque somos indiferentes. Somos indiferentes al dolor ajeno. Y esa es tal vez la verdad que más nos puede doler. Yo acabo de hacer una confesión. 26 años de mi vida en los que nunca me percaté de estar rodeado por alguna persona con discapacidad. En el mundo entero, el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de casi más de 1.000 millones de personas. En Colombia, según las cifras oficiales a 2010, es el 6.4% de la población, casi 3 millones de personas. Me atrevería a decir que a cifras actuales, la cifra nacional podría ser muy equiparable a la cifra mundial, al porcentaje mundial. Somos indiferentes y eso no está del todo mal. La indiferencia es una posición neutral, ni inclinación ni rechazo frente a un tema. Mientras que a ustedes el tema no los toquen, no les afecta. Y con esa indiferencia y ese desconocimiento, tal vez sería imposible ponernos en los zapatos de otros. Y esta verdad se las voy a contar a través de un ejemplo de vida. Hace 5 años la discapacidad tocó mi puerta.
Mi padre sufrió de una trombosis, lo que le originó adquirir una discapacidad física. No pudo en ese momento volver a caminar y tampoco pudo volver a hablar. Tuvo un trastorno en el lenguaje. Mi padre es médico psiquiatra, amante de la naturaleza, un hombre lleno de vida, docente universitario, investigador de casos, escritor. Y esta situación para él fue muy dura. Un hombre muy autónomo que en algún momento de su vida tuvo que quedar con una discapacidad física que por suerte hoy superó. Hoy en día mi papá ya camina, lastimosamente no mueve aún muy bien su brazo. Y desafortunadamente perdió su habla. Mi padre hoy en día no puede comunicarse. Mi padre era médico psiquiatra, docente. Para estas personas, por su trabajo, por sus experiencias de vida, o para él, lo más importante era poder hablar y poder comunicarse. Nunca más lo pudo hacer. Por fortuna, aún lo tengo a mi lado. Y hace pocos años me entregó en el altar a un hombre maravilloso. La discapacidad puede tocar la puerta de cualquiera en el momento en que uno menos lo piensa. Y solo ahí entendemos las barreras a las que muchos se enfrentan. Al principio, con la situación de mi papá, descubrí mucho miedo. Yo no sabía cómo ayudarlo a sentarse, cómo ayudarlo a caminarse, cómo ayudarlo a comer. Nos da miedo entrar en contacto con las personas con discapacidad porque nos da miedo embarrarla, nos da miedo hacerlo sentir mal y sobre todo nos da miedo pensar que en algún momento de la vida tendremos que enfrentar su situación. Antes de hablarles de mi última verdad, les quiero hablar de una de las problemáticas más grandes que tiene este tema, y es el desinterés. Yo hubiera podido quedar satisfecha porque mi papá logró en estos 5 años de fuerte trabajo volver a caminar. Pero para mí era vital que él pudiera comunicarse conmigo. Era vital que un fin de semana yo pudiera salir con él y pudiera entender, o pudiéramos comunicarnos para poder entender qué era lo que quería salir a almorzar. O si quería tomarse un juguito o una agua a la hora del almuerzo, o un tintico. Estando en el Ministerio de Tecnologías en el año 2013, comencé a trabajar en un área que busca acercar a los ciudadanos al uso de la tecnología. Y allí encontré una emprendedora joven colombiana que desarrolló un software que le permite a las personas con discapacidad cognitiva y algunos trastornos en el lenguaje o personas que normalmente no pueden comunicarse, hacer el relacionamiento entre palabras claves e imágenes para poder comunicarse y expresar lo que necesitaban. Yo comencé a utilizar ese software con mi padre, pero tenía un gran problema. Mi papá nunca había tocado un computador. Entonces, comenzamos en la tarea de que utilizara un computador, que hiciera uso de un computador, pero sobre todo que entendiera el uso del software y le sacara el mayor provecho para podernos comunicar. Estando en el ministerio, me interesé en estos temas como en ningún otro, porque comencé a vivir en carne y hueso las bondades de la tecnología. Y allí comencé a trabajar en un proyecto muy interesante llamado Cine para Todos. Cine para Todos hace que las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva vayan a cine y disfruten de una película. ¿Cómo lo hacen? Nosotros al ingreso de una sala de cine facilitamos unos equipos de traducción simultánea por los que escuchamos una vocecita o un audio y unas tabletas y gafas inteligentes. Las personas ciegas escuchan con ese audio la descripción de las escenas o lo que va sucediendo en la película, en la cinta cinematográfica. Las personas sordas ven
la interpretación en lengua de señas de toda la película. Recordemos que no todas las personas sordas leen en español. Su lengua es la lengua de señas colombiana. Muchos no saben leer en español. Entonces era necesario, además de los subtítulos que colocábamos, colocarle la interpretación. Pero la idea no es ensuciar la pantalla de la película, porque si nosotros vamos a cine con esas personas, con las personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva, pues la idea es que entre todos podamos ver la película, nosotros como hoy en día la vemos y las personas con discapacidad con estos servicios de accesibilidad y gracias a la tecnología. Cine para Todos fue un proyecto que comenzó a crecer, en el que tuvimos mucho diálogo y mucha observación e intuición, mucho olfato. No solamente las personas ciegas eran las únicas que se podían beneficiar de este proyecto, de esta oferta, también las personas sordas, las personas con discapacidad cognitiva. Comenzamos a entender, a hablar con ellos, a saber cómo, pues a entender cómo hacerlo. En un primer lugar implementamos esas gafas, pero las personas sordas nos decían, esas gafas son muy pesadas, queremos una solución más sencilla, las tabletas. Ellos ingresan a la sala de cine y ponen la tableta en la silla de adelante. Fuimos creciendo en la cobertura de ciudades por el gran impacto que estaban teniendo este proyecto. En 2015 llegamos a 9 ciudades y entendíamos que esta oferta servía para poder atender o beneficiar a estos 3 tipos de discapacidad. Quiero ponerles un ejemplo para que me entiendan un poco mejor de lo que les estoy hablando. Quisiera que algunos de ustedes, los que deseen, se pongan en los zapatos de una persona ciega y cierren sus ojos. Los que deseen se ponen en los zapatos de una persona sorda y van a ver con mucha atención, hacen de cuenta que no escuchan nada, nos vamos a poner en los zapatos de los otros. Estamos en una sala de cine y vamos a ver o a escuchar un fragmento de una película. Iron Man vuela. Roza el techo de una edificación. ¡Idiota! ¿Lenguaje? Jarvis, ¿qué es lo que se ve por arriba? El edificio central está protegido por una especie de escudo de energía. La tecnología de Strucker sobrepasa todas las bases de Hydra que hemos capturado. Thor desciende y tumba a un soldado. Aquí debe estar el cetro de Loki. Strucker no es capaz de montar todo esto. Ya era hora. Thor golpea a otro, lanza su martillo y empuja a uno más, extiende un brazo y el martillo vuelve a su mano. Él es rubio, de cabello hasta los hombros y usa una capa roja. Natasha lanza una granada contra un camión, salta y le da un codazo a un soldado. Ese ya era hora, está tardando demasiado. Interesante, ¿verdad? Es así como funciona Cine para Todos. Pero la idea es generar un espacio de inclusión, no un espacio único y exclusivamente para estas personas, sino de inclusión, en el que sus familiares, amigos y más cercanos podamos disfrutar del séptimo arte al lado de las personas con discapacidad. Con Cine para Todos, en el 2016, llegamos a 12 ciudades más, a 12 ciudades en total, 3 ciudades más, y rompimos paradigmas. Ya las personas con discapacidad no solamente iban a ver cine y a disfrutar del séptimo arte, sino también hacían cine con sus celulares. Comenzamos a dar talleres en varias ciudades sobre realización de cine con celulares, temas como planimetría, efectos especiales. Entre muchos otros temas les comenzamos a enseñar a las personas con discapacidad y nos encontramos con unos productos maravillosos, una creatividad única. Abrimos una categoría llamada Smartic Incluyente y hoy en día estas personas participan en esa categoría demostrando sus grandes habilidades en la realización de cortometrajes. En el 2017 dijimos, bueno, ya hemos venido avanzando en este tema, hemos tenido muy buenos resultados, pero necesitamos generar inclusión real. Y desarrollamos una aplicación de fácil uso, de fácil acceso, que es única y revolucionaria, única en el mundo, porque tiene los 3 servicios de accesibilidad: la audiodescripción, el subtitulado especial y la lengua de señas o la interpretación en lengua de señas. Con esta aplicación lo que pretendemos es que la industria cinematográfica
comience a usarla para tener en cuenta un nuevo nicho de mercado que son estos 3 millones de personas a 2010, que no van solas a cine, sino que van en compañía de sus familiares y amigos. Y ahí continúa nuestro trabajo y estamos tratando de hacer posible que esto realmente sea incluyente. Y para cerrar, mi última verdad, que espero que no sea solo mía, sino la de todos ustedes. Esto no es cuestión de caridad. Mi padre, una persona con muchos conocimientos, que aunque haya adquirido una discapacidad, no deja de tenerlos y de aportar a una sociedad. Las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva que van a cine pueden pagar una boleta de cine si la industria piensa en la accesibilidad de sus contenidos cinematográficos. Y si les abre la oportunidad, identifica que este es un nicho de mercado que en esos momentos está desatendido. La discapacidad no está en las personas, está en el entorno. Y los que somos responsables de volver accesibles los entornos somos todos nosotros, creando contenidos educativos accesibles, películas accesibles, que la comunicación que nosotros emitimos a través de las redes sociales sea accesible. ¿Y ustedes qué harán? Gracias.